Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todos. Antes de empezar con la presentación, quería dedicar un minuto a los agradecimientos, que creo que es lo más importante en la vida en general. Quería agradecer en primer lugar al rectorado de la Universidad de Panamá, sí, al profesor Flores, por su amable acogida el lunes de este magno evento. Quería también agradecer al Cruz Azuero en la persona de su director, sí, el profesor Collado, importantísima su papel. Muchas gracias por su energía, su ilusión y la responsabilidad con la que dirige este centro. Lo agradecemos muchísimo. Quería agradecer también la organización del evento. Me ha parecido formidable desde el primer día, en todos los sentidos, en la persona del profesor Ulloa. También a su equipo, que me parece fundamental, a su equipazo, la gente que le rodea, a Carla, Yesenia, porque sin ellos y sin otra mucha gente, estoy seguro, no podría haber salido adelante el Congreso. Quería agradecer también al grupo IDECIDE, iba a decir compañeros ya, amigos, sí, a Alberto Hoyos, a Milcar, todo el despliegue de ilusión y de tiempo. Y bueno, en definitiva son los culpables, los responsables de que estemos aquí por unir estas dos fantásticas universidades, vuestra universidad, la Universidad de Panamá, que ya es un poco nuestra, y nuestra Universidad Pontificia de Salamanca. Por supuesto a Alejandro, que también ha compartido con nosotros unos buenos ratos y nos ha hecho pasar aquí unos buenos momentos, y en especial a todas las personas que asistís a la presentación, especialmente, bueno, pues compañeros, profesores, estudiantes, sí, se agradece mucho vuestra presencia. Bueno, ya me centro en la presentación. Yo soy Luis Rivas, soy profesor de Economía. Por lo tanto, la presentación está enfocada pues, a la parte más económica de la gestión del agua. Voy a hablar de asuntos que yo creo que independientemente de que os dediquéis a la economía o no lo hagáis, os van a resultar familiares muchos de ellos. Lógicamente, si vuestro ámbito de estudio, de docencia, de investigación es la economía, os van a resultar un poco más cercanos. Pero repito, procedáis de las áreas que procedáis, vais a comprobar que la gestión del agua, de los recursos en general, es un asunto que atañe no solamente a economistas, sino a cualquier persona del planeta. ¿Vale? Hablaremos de población, hablaremos de una breve introducción donde veremos una serie de personajes muy relevantes que se refieren a la gestión del agua, de los recursos. Conocéis a todos o casi todos, ¿sí? Os voy a hacer una especie de mini examen, una pregunta, para ver si sois capaces de adivinar, especialmente aquellos que no sois economistas, qué personas han dicho qué frases, ¿sí? A la gestión del agua, a la escasez, a la eficiencia en la gestión del agua. Después pasaremos a hablar del año 2015, es un año fundamental en todo lo que se refiere a desarrollo, crecimiento económico, sobre todo la parte más cualitativa de la gestión de los recursos. Una gestión eficiente para que la sostenibilidad en este planeta, que compartimos todos, pueda ser duradera, ¿vale? En tercer lugar, voy a hacer una referencia muy breve a lo que representa hoy en día la economía circular. Seguramente hayáis oído todos hablar de este concepto. En realidad es un nuevo paradigma que ha venido para quedarse. Una nueva gestión desde el punto de vista de la economía de los recursos que tiene que ver, pues, cómo el ser humano en toda su extensión, como consumidores, cuando compramos bienes y servicios, como productores, somos capaces de gestionar los recursos escasos de una manera circular, inteligente y sostenible. Muy distinta, afortunadamente, a cómo hemos estado gestionando esos recursos en los últimos siglos, especialmente en los últimos 2 o 3 siglos. De ahí daré un salto a lo que denominamos también en el ámbito económico, tecnológico, Industria 4.0, que también nos resulta familiar a todos. Vamos a ver cómo utilizando esas dos herramientas, la relativa a la economía circular, la sostenibilidad, la gestión de los recursos, junto con la gestión de la tecnología, es cierto que estamos en un momento histórico en lo que se refiere a gestión de la tecnología, vamos a ver cómo la unión de ese cambio de paradigma, economía circular, más este nuevo estadio, avance de 4.0, denominado así, desde el punto de vista tecnológico, junto con la ética en la gestión empresarial, gobiernos, etcétera, puede dar lugar a casos de éxito como son los que os voy a mencionar en la última parte de la presentación. Casos de éxito empresarial, de sector público, en la gestión eficiente del agua, utilizando un modelo disruptivo, es esta economía circular, junto con una tecnología muy avanzada, la más avanzada que ha experimentado el ser humano,
con una gestión ética siempre, principalmente a través de la economía circular y de esta tecnología, que dará como resultado, como os digo, esa última parte de los 11 casos que os presento hoy de empresas, gobiernos, sector público, consumidores, que están siendo capaces de cambiar la forma en la que gestionamos el ser humano los recursos. Bueno, por empezar ya con la primera parte, con la introducción, voy a mencionar una serie de frases que ya se han dicho seguramente todas aquí, pero me parece importante recordar. El origen de la vida en la Tierra, procedemos del agua, del ser humano, ¿sí? Antes de que esto fuese una bola gigantesca a altísimas temperaturas, lo explican mucho mejor otros compañeros, por ejemplo, el propio rector, ¿sí? El doctor Flores. Pero sin duda nuestro origen y gran parte de la solución a nuestros problemas está en el agua, ¿sí? Principalmente en los océanos. El 70% del planeta, así como nosotros, estamos compuestos de agua, y eso no es una casualidad. Lógicamente, si procedemos de ese entorno, que ahora mismo nos parece tan extraño, pero que es nuestro origen, eso explica que tanto el ser humano como nuestra propia Tierra, que formamos parte de la misma cosa, esté representado por 2/3 largos, un 70% de agua. Imprescindible para la supervivencia del ser humano, fundamental. Aquellas civilizaciones que han tenido acceso a los océanos, a los mares, se han desarrollado de una manera más rápida, han sido capaces de tener crecimientos más sostenibles, han podido comerciar, han intercambiado personas, conocimiento, tecnología, respecto a aquellos países que no han tenido acceso a esas vías marítimas de comunicación. El origen del 50% del oxígeno que utilizamos procede del agua, por lo tanto, ese es un dato que ya dice bastante al respecto. Es la solución a muchos de nuestros problemas, diría que futuros, pero también presentes. Algunas de las curas para enfermedades como el cáncer están en los océanos, están en el agua, en los océanos, en la parte vamos a decir, acuática del planeta, ¿sí? Así como esa parte que también tiene que ver con la sostenibilidad futura de alimentación, de manutención de 7.600 millones de personas que en no mucho tiempo llegaremos a los 9.000 millones de habitantes. Después hablaremos de eso porque me parece fundamental conectar población con recursos, lógicamente, y con la gestión del agua. Dos fechas importantes. El 20 de marzo es el Día Mundial de la Felicidad, ¿sí? Una fecha y una palabra muy importantes para el ser humano. Podríamos dedicar otro congreso completo a hablar de la felicidad, satisfacción personal, sobre todo desde el punto de vista económico, que aunque a veces parece que chocan, son dos cosas incompatibles. Economía y felicidad, existe una rama muy importante que se dedica a eso. Y el día 22 de marzo, muy cerquita de ese 20 de marzo, es el Día Mundial del Agua. Y no es casualidad la cercanía en el tiempo de dicha celebración. En color rojo os pongo un dato, vamos a ver muchos datos hoy, pero uno de ellos preocupante. 2/3 partes de la población mundial no cuentan con fuentes de agua potable. Y eso ya marca una distancia muy importante entre zonas desarrolladas del planeta y zonas que no lo son. Fundamental. Estamos diciendo que es el origen de la vida, que condiciona nuestro desarrollo, nuestro crecimiento, y esto marca una brecha fundamental. Una de nuestras primeras frases que vamos a ver, entrecomillada hoy. El agua será el oro del futuro. Lo dice Carlos Fernández Jáuregui, exdirector del Programa de Naciones Unidas del agua. Yo le daría una vuelta de tuerca. Creo que no es el oro del futuro. Muchas civilizaciones han podido vivir sin oro a lo largo de la historia de la humanidad. Ninguna ha podido vivir sin agua. Es mucho más importante que el petróleo y mucho más importante que el oro, por supuesto, dentro de lo que son los recursos. Aquellas personas que estudian economía, el recurso más valioso para el ser humano es el tiempo, sin duda. Después las personas, inventando, creando, teniendo ideas. Y después, en lo que se refiere a recursos naturales, muy por delante del resto, aparte del espacio físico, lógicamente, está el agua por delante de ellos. Por lo tanto, la inversión, una cita de la misma persona, la inversión en infraestructuras puede garantizar el acceso al agua, fundamental en cualquier economía. Hacer que mediante esas infraestructuras las personas, esos 2/3 a nivel mundial que no tienen acceso al agua, puedan tenerlo. UNESCO 2016, la gestión sostenible del agua, sí, citando otra fuente importante, más esa gestión de las infraestructuras del agua, más el acceso a un suministro seguro, fiable y asequible de agua, saneamiento adecuados, dará lugar, solamente estos pasos darán lugar a mejorar el nivel de vida, ¿sí?, de muchas personas que están atrapadas en la trampa de la pobreza, expandir las economías locales, promover una mayor inclusión social, que es de lo que estamos hablando básicamente en este congreso, en esta región del planeta,
aquí en Chitré, y también representará un motor esencial para el crecimiento verde y el desarrollo sostenible, economía circular. En 5 minutos hablamos de eso. Os voy a mencionar una serie de frases y después os hago una pregunta. Es ese pequeño examen que os comenté antes que os iba a hacer. Lo leo. El agua potable y limpia representa una cuestión de primera importancia, porque es indispensable para la vida humana y para sustentar los ecosistemas terrestres y acuáticos. Hasta aquí la frase no dice gran cosa, todos estamos de acuerdo. Después se refiere a las grandes ciudades, la gestión en el corto plazo, periodos de disminución del recurso, una demanda que supera ya la oferta, ¿vale? Está entrecomillado. El examen consiste en saber qué persona ha dicho estas frases. Siguiente frase. Un problema particularmente serio es el de la calidad del agua disponible para los pobres, que provoca muchas muertes todos los días, además de conflictos. Bueno, lógicamente hay una segunda parte de esta cita. Pongo ahí el signo de interrogación. Se deteriora constantemente la calidad del agua. El acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque determina la supervivencia de las personas y, por lo tanto, es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos. ¿Vale? Una mayor escasez de agua provocará el aumento del costo de los alimentos, que dependen de su uso, y según algunos estudios alertan sobre la posibilidad de sufrir una escasez aguda de agua dentro de muy pocas décadas, si el ser humano no es capaz de remediarlo a través de herramientas como la economía circular y la industria 4.0. Bueno, ahora la pregunta es, ¿quién ha dicho estas palabras? ¿Sí? Os propongo 4 nombres que muchos conoceréis. El primero es Jeffrey Sachs, economista muy influyente, recibirá el premio Nobel en breve, no tardando mucho. Él dirige el Instituto de Estudios sobre la Tierra, The Earth Institute, en la Universidad de Columbia. Jeffrey Sachs es, según la revista Time, una de las personas, está entre las 100 personas más influyentes del mundo. No me refiero a economistas, sino personas de cualquier ámbito. La segunda fotografía es Stiglitz, Premio Nobel de Economía, 2001, otra referencia, ¿sí? En el 2010 fue el economista más consultado a nivel mundial. Él habla sobre globalización, desarrollo, sostenibilidad. El tercero es Antonio Guterres, portugués, ¿sí? Secretario General de Naciones Unidas, persona influyente. Y la cuarta persona que tenéis ahí es precisamente, lo decía el otro día un poco de broma, pero es verdad, mi jefe, el CEO de mi empresa, de la Universidad Pontificia de Salamanca, dicho de otra forma, el Papa Francisco, que resultará bastante más familiar. En realidad, la pregunta es un poco trampa porque las 4 personas han dicho más o menos las mismas palabras, cambiando pequeños detalles. Pero esas palabras, las que os acabo de enseñar entrecomilladas, están citadas textualmente en la Laudato Si de 2015 del Papa Francisco. Es una encíclica histórica porque se refiere por primera vez a la sostenibilidad, a la gestión que hacemos el ser humano de los recursos, al bien común, a cómo tenemos que poner nuestro conocimiento y la tecnología al servicio de las personas y no al revés. Y por lo tanto me parece una referencia importante más allá de los economistas que os he enseñado. Es decir, una gestión ética de los recursos. ¿Podemos utilizar la tecnología? Por supuesto. ¿La tecnología es importante? Como veremos después, por supuesto. Pero hay muchas formas de utilizar la tecnología, ¿vale? Y de generar un nuevo paradigma en esa forma de economía circular. El año 2015 representó un punto de inflexión por 3 motivos fundamentales. El primero, se establecen los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los antiguos Objetivos de Desarrollo del Milenio, Naciones Unidas, los conocéis prácticamente todos, ¿sí? Dentro de esos objetivos, el 12º se refiere a la producción y consumo responsables, economía circular, ¿sí? Grosso modo. El 6 y el 14 hablan del agua, de la gestión del agua. Son objetivos que se plantean los agentes económicos a nivel mundial, gobiernos, empresas, hogares, etc. El mensaje es, si seguimos a este ritmo, utilizando esta forma de producción, ¿sí? Con este modelo lineal, esto no nos dura muchos años. Por lo tanto, tenemos que hacer algo, ¿sí? Y el año 2015, como os comento, es el punto de inflexión. Además, en ese mismo año se firma el Acuerdo de París para controlar la temperatura, el calentamiento global. Es el acuerdo en el que participan más países en la historia y tiene que ver con la sostenibilidad y el cambio climático y la gestión del agua, por supuesto. Y después, desde el punto de vista a nivel europeo, la Comisión Europea establece o crea el llamado Plan Cerrar el Círculo, un plan de acción de la Unión Europea para la economía circular. Fundamental, por lo tanto, el año 2015 se refiere a todo el volumen de negocio que genera la economía verde, el ahorro de agua, ¿sí? La gestión de la escasez y la sostenibilidad del modelo que os mencionaba. Salto ya directamente a las 3 partes que me interesan, ¿sí? Sobre todo
la última, pero necesito contaros brevemente en qué consiste la economía circular. Os lo voy a contar de una manera muy gráfica. Después tendremos tiempo de hablar de algunas empresas que son un modelo y son empresas que realmente aplican este modelo. Tenéis ahí en el gráfico, no se ve muy bien, pero os lo cuento, en la parte inferior podéis ver el modelo económico que hemos utilizado históricamente, especialmente desde la Revolución Industrial, 1700 y mucho, siglo XVIII, mediados finales del siglo XVIII, hasta nuestros días. Es un modelo que denominamos lineal. Obtenemos recursos de la naturaleza, producimos bienes y servicios, los consumidores los compramos y después generamos unos residuos. Eso es una economía lineal. En la parte superior tenéis lo que llamamos economía circular, que lo único que está haciendo el ser humano, después de 300 años, es observar cómo funciona la naturaleza. La naturaleza también obtiene unos recursos para crecer y desarrollarse, ¿sí? Existe una producción, existe un consumo por parte de la naturaleza que después transforma en residuos que vuelven a iniciar este círculo. Esta observación que se hace en la naturaleza da lugar a lo que se llama economía circular, que en realidad es un cambio importantísimo de paradigma, como os voy a comentar después. Tenéis aquí otra frase, la imposibilidad de sostener el actual nivel de consumo en los países más desarrollados y los sectores más ricos de las sociedades, donde el hábito de gastar y tirar alcanza niveles inauditos. Esta frase que se refiere a el modelo antiguo ya no nos sirve, esa economía lineal tiene que ser sustituida por una economía circular, la encontramos otra vez de nuevo en la Laudato Si. Además de muchas empresas que ya están cambiando su modelo de producción, gobiernos, etc. Bueno, foro de Davos se refiere al The New Big Circle, a la economía circular, foro Davos, que lo conocéis, el World Economic Forum, muy importante. Hay una plataforma llamada PACE, ¿vale?, donde participan Naciones Unidas, la Fundación Ellen MacArthur, que fomentan ese cambio de paradigma, ¿sí?, a una economía circular desde una economía mucho más lineal. Y bueno, son algunos ejemplos. Algunos datos los tenéis aquí. Dice, la cantidad de las materias primas extraídas, cosechadas y consumidas en todo el mundo ha aumentado un 60% desde 1980. Todos estos son datos de la OCDE, ¿sí? Y el modelo, según la propia OCDE, es insostenible. Vais a ver ahora a continuación por qué. Según Naciones Unidas, se estima un incremento de la población mundial de 7.600 millones, en la próxima semana los alcanzaremos, a 8.600 millones para 2030. Aquí, para que os hagáis una idea, yo que no nací en el siglo XII, ¿sí?, no soy muy joven, pero tampoco soy tan viejo, desde que yo nací hasta ahora mismo hemos duplicado la población mundial. No os voy a decir mi edad porque está muy mal, pero os podéis hacer una idea de lo que supone esa gestión de recursos escasos con una población que tiene necesidades ilimitadas. Os estoy contando la definición de economía, en un entorno, os lo voy a enseñar. Os voy a enseñar algo que da un poco de miedo, ¿eh? Si alguien es un poco aprensivo, no debería mirar la página web que os voy a enseñar. Es un contador de población oficial del gobierno americano, su página web. Está basado en hechos reales, como diríamos en las películas de miedo, ¿sí? Y aquí podéis ver a la izquierda la población de Estados Unidos, es una página web del gobierno norteamericano, 329 millones y pico, muchos, pero a la derecha, esa cifra que veis, 7.597 millones es la población mundial. Es un contador en tiempo real. Ahí ya se está teniendo en cuenta las personas que están falleciendo ahora mismo en todo el mundo y las personas que están haciéndose el neto. Es decir, esa cifra, la que veis a la derecha, es lo que está pasando ahora mismo en tiempo real. Esta es la definición de economía que les cuento a mis alumnos. Esa gestión, esa tensión entre recursos limitados, 7.000 y pico, 8.000 millones de habitantes no tardando mucho, en muy poquitos años, duplicada desde los años 70, ¿sí? Y lo cual hace que necesitemos una gestión diferente a la que hemos estado utilizando hasta ahora. Vuelvo a la presentación. Sí, ahí abajo, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, pues dicho esto, ya nos ambientamos, sabemos dónde estamos, cuántos somos, qué recursos tenemos y, por lo tanto, ahora la cuestión es la siguiente. Hay dos elementos en la definición de economía. Recursos escasos, ¿sí?, y necesidades ilimitadas. Podemos modificar una de las dos o las dos. Hasta ahora lo que ha hecho el ser humano ha sido intentar tensar, estirar la de recursos escasos a través de la tecnología. A día de hoy empezamos a modificar también en gran medida la otra parte de la definición, que es no solamente aumentar nuestros recursos escasos, que tiene un límite, sino
intentar tocar la otra parte de la definición, la segunda parte, y es que el propio ser humano se conciencia a través de esa economía circular y de esa industria 4.0 que podemos hacer algo para modificar esa segunda parte de la definición. ¿Sí? No solo estirar los recursos, sino limitar el consumo de esos recursos o condicionar, limitar nuestras necesidades. ¿Vale? Bueno, más cifras. Según el Banco Mundial, hemos pasado de 1,3 billones de toneladas de residuos sólidos a 2,2 billones de toneladas para el 2025, un 60% más comparado con el 2012. Estamos hablando de OCDE, Naciones Unidas, Banco Mundial, es decir, fuentes bastante fiables. Bueno, el impacto sobre el medio ambiente, hay 8 materias primas, el acero, el aluminio, el plástico, el cemento, madera, cultivos y ganado, que crean el 95% de la contaminación y especialmente el 95% del consumo de agua, solamente esas 8 materias primas, ¿vale? Me parecía interesante enseñároslo. Además, sabemos que con una reducción de solamente un 1% en el consumo de recursos, que está a nuestro alcance, eso podría suponer un ahorro de aproximadamente 800 millones de toneladas de metales, así como de 39, trillones de litros de agua, lo cual, repito, no es descabellado pensar que con la ayuda de un nuevo paradigma, economía circular, y de esa tecnología podamos hacerlo. Bueno, estos son datos relativos a la Unión Europea, que representará este nuevo modelo en términos de creación de empleo, porque muchas veces se nos dice que hay un trade-off, una disyuntiva entre eficiencia, medio ambiente, equidad. Es mentira, en este caso es mentira. Los estudios de la Comisión Europea y de la Fundación Ellen MacArthur nos dice que se puede ser mucho más sostenible, mucho más ecológico y, por supuesto, mucho más eficiente, que es perfectamente compatible. Se generará mucho empleo, sí, lógicamente es una nueva industria, pero con un paradigma distinto, ahorrando agua y recursos. El Circularity Gap Report nos dice que solamente el 9,1% de la economía global sigue el modelo de economía circular. No es suficiente, pero estamos en ello, ¿sí? Son buenas noticias. Bueno, y después salto a la penúltima parte de la presentación, que también es una herramienta, ¿sí?, para llevaros a la última parte, que es la que más me interesa en el tiempo que me queda. Vamos a hablar ya sabemos qué es la economía circular, ¿sí? Cero residuos, cerrar el círculo, ¿vale? Tener un impacto cuanto más bajo posible sobre el impacto sobre el medio ambiente mejor. Y la siguiente parte es la relativa a otro recurso: tierra, trabajo, capital, emprendimiento, tiempo, tecnología, fundamental en economía y fundamental para el desarrollo de las personas. Vamos a hablar de Industria 4.0 y vamos a ver cómo podemos hacer para servirnos de esa tecnología junto con ese nuevo paradigma para crear empresas sostenibles, ¿sí? Y llevar en la contraria a esa definición de economía, a esa tensión que existe entre esos dos elementos, como os digo, de escasez de recursos y satisfacción de necesidades ilimitadas. El Acuerdo de París, el acuerdo que hemos mencionado 2015, ¿sí?, junto con los ODS de Naciones Unidas, hace continuas referencias a la tecnología, ¿sí? Aquí os pongo algunos ejemplos. Bla, 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 bla. Transferencia de tecnología para mejorar la resiliencia al cambio climático, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Punto número 2 del artículo 10, importancia de la tecnología. Punto número 3, el mecanismo tecnológico. Por lo tanto, no podemos hablar de sostenibilidad, de cambio de paradigma, sin hablar de tecnología. La clave está en saber cómo debemos utilizar esa tecnología. La tecnología se puede utilizar con muchos fines. Haciendo referencia otra vez a mi jefe, sí, me pongo pesado, pero me parece una referencia. El Papa Francisco le dedica dentro de la Laudato Si un capítulo entero a la tecnología. Él se refiere al modelo tecnocrático. Le preguntan, ¿es bueno o es malo? Y él lo explica. ¿Es buena o es mala la tecnología? La tecnología es buena y es mala. Depende. Si somos unos terroristas que vamos a atentar y entramos en Internet a buscar información de cómo elaborar un artefacto, la tecnología es horrorosa. Pero si somos un grupo de investigadores que está buscando una forma de curar un cáncer determinado, pues lógicamente la tecnología es un grandísimo invento. No es tanto si es buena o es mala, sino qué uso hacemos de la tecnología. Y esa es la clave de la presentación. Si la tecnología se pone al servicio de las personas, tiene un fin social y se utiliza de manera ética, bienvenida sea la tecnología. Y eso es en lo que hace hincapié. Siempre tiene que haber un fin social, ¿sí? Hablaremos después, los que asistáis al taller más tarde, sobre esa transferencia, innovación, tecnología, emprendimiento, pero siempre con un fin social, por supuesto, para ver que se puede cambiar el modelo de producción. Para verlo de una manera mucho más gráfica, para aquellos que nunca habéis oído hablar de esto de 4.0 o si habéis oído hablar, no tenéis muy claro qué significa, es un cambio en el modelo productivo desde la revolución industrial 1.0, máquinas, vapor, humo, fábricas, ¿sí?
utilizando trabajo intensivo. La industria 2.0, la anterior es del siglo XVIII, esta 2.0, estamos hablando de finales del siglo XIX, ¿sí? Principios del XX, producción en cadena, etcétera. La industria 3.0 ya se remonta a la segunda mitad del siglo XX. Si os fijáis, los ciclos se van acortando, ¿sí? Mucho. La 1.0 duró 100 y pico años, la segunda menos de 100 años. La 3.0, estamos hablando de la informática, años 50, 60, modelos que se utilizan en informáticos, matemáticos, físicos que contribuyen a la economía, ¿sí? Pero no solo a la economía, sino al proceso productivo. Y cuando hablamos de industria 4.0, ya estamos hablando de un salto. Y ese salto es muy importante. Si os menciono palabras como Big Data, blockchain, la nube, el Internet de las cosas, Internet of Things, son palabras que, aunque no estudiéis informática, os suenan. Porque si utilizáis dispositivos móviles a diario y ordenadores, lo hacemos todos, ¿sí? Y no tardando mucho, coches inteligentes, autónomos, etcétera, pues lógicamente sabemos de qué estamos hablando, ¿vale? Son tecnologías, la tecnología blockchain, hablamos de Bitcoin, ¿sí? En el ámbito financiero importantísimo. Es una nueva forma de gestionar los recursos totalmente revolucionaria y, como decía antes, disruptiva. ¿Podemos aprovecharnos de esto? Sí, claro. Tenéis aquí algunos ejemplos. Realidad virtual. Realidad virtual para hacer operaciones mucho menos invasivas. En medicina se utiliza muchísimo. La robótica. ¿Es buena o es mala? Volvemos a lo mismo. Es fantástica siempre que sepamos utilizarla. Se puede utilizar en muchísimos fines, ¿vale? La microrobótica. Estamos hablando del Internet de las cosas, cómo se conectan distintos aparatos. Hoy veremos algún ejemplo fantástico para gestión eficiente del agua, ¿sí? La sensorización en edificios, en ciudades, para que no haya fugas de agua. Un problema enorme en una economía como la panameña. No solo. En España también lo tenemos. Pero en Panamá se pierde mucho agua precisamente por no tener datos, ¿sí? Porque esas canalizaciones no son capaces de decirnos, a través de sensores, de dónde y cuánta agua se está perdiendo, ¿vale? Por lo tanto, aquí tenéis ese conjunto de tecnologías, de herramientas, a la cual denominamos 4.0, ¿sí? Más o menos desarrolladas, que han venido para quedarse, sin lugar a dudas, ¿sí? Hablamos de cloud computing, 3D, realidad aumentada, el Big Data, como os decía, la gestión masiva de datos. Ahora en economía, en econometría, utilizamos datos, pero ya estamos hablando de un salto cualitativo. Es uso masivo de datos. Ya no son solamente bases de datos locales, entras en el Banco Mundial, sino que tienes que manejar una base de datos que es global, que es dinámica y que está cambiando continuamente, con programas informáticos mucho más sofisticados para tratar un volumen de datos gigantesco, ¿vale? Que al final, lógicamente, es más complejo, pero es mucho más potente, mucho más útil. Como os digo, la robótica, el blockchain, una tecnología aplicada a las elecciones para seguir el itinerario de los votos, que para que no haya manipulación de los votos, en la medicina, en el sector público, para que quede registro, ¿sí? de las operaciones, de los trámites que se llevan a cabo, en los contenedores que atraviesan el canal de Panamá, para saber cuál es la trazabilidad de esos contenedores por todo el mundo. Y son tecnologías que ahorran semanas de trabajo, en este último caso los contenedores de los barcos, y muchísimo tiempo. Por lo tanto, es algo positivo. Os pongo aquí un ejemplo que está muy relacionado con el agua. He estado hablando con arquitectos, con ingenieros en este congreso. Hablamos todos del agua y nos une el agua, a los economistas, a los juristas, a los ingenieros, a los físicos. Aquí tenéis 4 ejemplos de 4 edificios que están entre los 10 edificios más sostenibles del mundo. Y os doy algún dato. Bueno, tenéis ahí el One Angel Square en Reino Unido, el Micromission Sun Moon en China, el One Bryant Park en Estados Unidos y a la izquierda abajo en Bahrein el World Trade Center, ¿vale? Son 4 edificios que están en esa lista de 10 edificios más sostenibles por un motivo, y el motivo lo tenéis ahí. Respecto al agua, que es lo que más nos interesa, existe un ahorro de 300.000 millones de litros de agua. Esa es la cantidad que en 2030 habremos ahorrado en España utilizando una tecnología como el Internet de las cosas. Simplemente utilizando sensores, simplemente entre comillas, en esos edificios públicos, privados, ¿sí? De nueva construcción, nos van a permitir ahorrar una cantidad muy importante de agua. Y eso es gestión eficiente de los recursos, en este caso el agua. Esto es una realidad, esto no son proyectos, son edificios que ya existen en esos países. Salto ya a la última parte, justo los 10 últimos minutos de presentación, y es donde os quería llevar, porque me parece la parte más interesante, donde confluyen la introducción que hemos visto, esa fecha clave de 2015, la gestión de los recursos escasos, un cambio de paradigma, ¿sí? Esa economía circular, en la que tenemos que participar todos, los consumidores tenemos nuestra responsabilidad, la gestión de la tecnología siempre desde un punto de vista ético, por supuesto,
Y, por último, vamos a ver ejemplos reales, aparte de esos edificios que os acabo de enseñar, de empresas que tienen muy claro que pueden tener beneficios siendo empresas que participan en la economía circular, aprovecharse, en el buen sentido de la palabra, de la tecnología con un fin social, un fin ético, empleando a muchas personas y siendo innovadoras, ¿vale? Bueno, antes de eso os voy a dar unos datos de vuestra economía, de vuestro país, que seguramente ya habréis oído en el Congreso. Empiezo con la parte positiva, la parte buena, para después ver cómo esas experiencias empresariales que os voy a contar podrían aplicarse de alguna manera a la economía panameña. Tendremos tiempo en los 2 talleres de estrujar vuestra creatividad para que vosotros sigáis dando ideas. Yo os doy algunas, ¿sí? Algunos modelos que os pueden iluminar al respecto. La precipitación media anual es de 2.900 litros de lluvia por metro cuadrado, Panamá. 500 ríos, 52 cuencas, lo conocéis mucho mejor que yo lo he buscado en internet, vosotros esto es vuestro país. 29.000 metros cúbicos de agua, está incluido el uso para el canal, lógicamente. Agricultura, energía y el turismo también están directamente relacionados con la gestión del recurso del agua, incluso con fines recreativos. Tenéis unas playas fantásticas, entre otras muchas cosas fantásticas, ¿sí? Y eso, lógicamente, es agua y es algo positivo. Atrae turismo, tiene un impacto sobre el Producto Interior Bruto, servicios, tecnología, etcétera. Es uno de los 5 países con más precipitaciones del mundo. Esto es bastante llamativo. Panamá, muy importante, ¿vale? Y es el registro más elevado de Centroamérica. A pesar de ello, y lo pongo en color rojo, es el país con un mayor consumo de agua en Latinoamérica, según ese informe que tenéis ahí de la Embajada de Países Bajos, Holanda, aquí en Panamá. 42% del agua potable se desperdicia o pierde. Ahora vamos a hablar de sensores, gestión eficiente, fugas de agua, etcétera. Principalmente debido a las fugas, ¿sí? A la canalización. El crecimiento poblacional, del desarrollo y la organización están teniendo efectos adversos sobre el cambio global y el propio deterioro ambiental. Esto pasa en prácticamente todas las partes del planeta, ¿sí? Panamá tiene un crecimiento más elevado que la gran mayoría de países del mundo, desde el punto de vista de estadística, de PIB, por lo tanto el impacto es mayor, lógicamente. Las inundaciones es otro grandísimo problema. Estamos en una región que nos había dicho nuestro amigo Amílcar que era muy seca y nos cayó el diluvio universal el primer día, pero creo que es seca, sí, la región en la que estamos. Y es algo muy innovador también, ¿vale? No es una empresa suiza, no es una empresa española. Aquí en realidad da igual la nacionalidad. Ahora, Agua en Valores, lo distinto de esta empresa es que tiene un fin 100% social. Todos sus beneficios los dedica a proyectos en países menos desarrollados. Todas sus botellas son reciclables, ¿sí? Y a partir de esa generación de beneficios, lo que hace es dedicar proyectos como el que tenéis aquí, en este caso en un país africano, dedica los recursos a llevar agua a países del mundo donde, lógicamente, hemos visto 2/3 de la población mundial tienen problemas. En el caso de Veolia, es una empresa que se dedica a utilizar lo que es un problema, que es el agua que generan las tormentas, en energía. Es algo innovador también. Está en Santiago de Compostela, utiliza esa tecnología que tenéis ahí, ¿vale? Y la empresa es Veolia. Es algo, repito, fundamental porque a veces tenemos escasez de agua, pero a veces tenemos exceso y se desperdicia. Esta empresa tiene una tecnología, ¿vale? Big Data, etcétera, 4.0, economía circular, que es capaz de gestionar ese problema. En séptimo lugar, Zetaqua utiliza Big Data, uso de datos masivos, para generar sostenibilidad, ¿vale? Análisis de datos, diagnósticos previos, como os digo ahí, y genera un ahorro de hasta un 20% de reducción en el consumo del agua. En octavo lugar, Espina y Delfín aprovechan lodos, ¿vale? En caso de tormentas, lodos en general, para fabricar, entre otras cosas, tarimas, suelos para las casas y para alimentar a las plantas, ¿vale? Está en Aspontes. Ellos ya han pasado de ese modelo lineal al modelo circular, obtienen beneficios, emplean gente, son innovadores. Aprovechan el 100% de los lodos, como os digo, de las estaciones de depuración de aguas, de las depuradoras, para hacer compostaje, 75%, para tecnosuelos, 20%, y fertilizantes agrícolas. Unilever, bueno, os pongo ahí el dato, obtener más tomates utilizando un 30% menos de agua, lo han conseguido. Utilizan menos agua y consiguen más tomates y de más calidad, con la economía circular y, lógicamente, la industria 4.0, ¿vale? Tenéis ahí el ahorro de agua, un 30% de ahorro de agua,
y es otro caso real de éxito. La penúltima, Guaigua. Este es un caso bastante especial en Gandía, un pueblo grande en la costa valenciana, en España, muy bonito, de playa, fantástico. Y aquí confluyen Guaigua, una empresa privada, con Vodafone, ¿sí? Y a través del Internet de las cosas que os he mencionado antes, 4.0, lo que hacen es poner 40.000 sensores repartidos por toda la ciudad. Ellos ya han recibido han recibido ese sello de Water Smart City, sí, que existe, porque lo que hacen es una apuesta del ayuntamiento, del sector público, es colaborar con una empresa privada y a través de este proyecto utilizar el Internet de las cosas para poner sensores en 40.000 puntos de la ciudad, sobre todo canalizaciones, en el mar incluso, en los hogares, para ver por dónde están perdiendo el agua. Esa información se envía a unos ordenadores desde esos sensores y el ayuntamiento, como os digo, con esos 40.000 sensores que tenéis ahí, pues es capaz de saber en tiempo real por dónde están perdiendo el agua y ponerle una solución. Y por último, la otra empresa que os quería enseñar es una empresa que utiliza Industria 4.0, Big Data, Aflisa, para el riego de goteo. Es una cosa parecida. Sensores, es regadío, ahorra una cantidad importante de agua, lo tenéis aquí a través del Big Data, riego inteligente. Y el ahorro, bueno, pues además de ser algo fantástico, es muy sencillo porque los agricultores lo utilizan a través de tablets y teléfonos móviles. Por lo tanto, en 20 segundos hago las conclusiones. Primero, necesitamos un cambio de paradigma de la economía lineal a la circular, sin duda, lo estamos diciendo desde muchos organismos internacionales, el propio Papa Francisco, empresas privadas ya lo están haciendo y se dan cuenta que es rentable. Aparte, no queda más remedio. Segundo, la tecnología ha venido para quedarse. Si sabemos utilizarla, es fantástica. Estamos en la industria 4.0, vendrá la 5.0, pero estas herramientas están aquí y debemos aprovecharlas con un fin ético y social. Y la última conclusión es que cuando confluye la economía circular, el cambio de paradigma, la generosidad de las personas, sector público, privado, hogares, empresas, con la tecnología, el ser humano puede llegar a ser imparable. Veremos en los próximos años qué puede más, si nuestra creatividad y el bien común o otras cosas que no deberían primar. Muchas gracias por vuestra atención y por vuestro tiempo.